Estás con el pulso de las noticias, con Eduardo Serenelini. Sí. Aquí estamos, señores, con 27 grados 9 de temperatura en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Les recuerdo, entre otras cosas, que la Eurocámara remite pacto con Mercosur a Tribunal de Justicia. Esto significa que el Parlamento Europeo remitió hoy el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión para que la Corte Comunitaria revise si es compatible con los tratados de la Unión Europea. La decisión fue adoptada por 334 votos a favor, 324 en contra, estuvieron ahí, 11 abstenciones. Pese a esto, el acuerdo podrá implementarse de forma provisional. Francia aplaudió lo sucedido, claro, porque tiene una presión ahí, son los que tiraron las papas por las calles, etcétera. Mientras que la Comisión Europea lamentó la decisión, y ahora hay que ver qué pasa acá en Argentina. Acá también tiene que pasar por el Congreso y vamos a ver finalmente qué ocurre. Tomás Santolín Godoy es consultor y analista internacional. Hola Tomás, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muy bien, y atento a lo que está ocurriendo allí en Davos, y no solo Davos, sino también esto del bloque económico Mercosur y la Unión Europea. ¿Son temas distintos o tienen que ver uno con otro, Tomás? Bueno, día movido, día intenso, sí, para las relaciones internacionales de la región, sin duda. No, a ver, yo te diría que para el análisis me parece que lo más adecuado y lo más útil es enfocarlo como dos temas distintos. Sin duda que ambos son cuestiones que se desarrollan en un mismo tablero internacional, pero para entenderlo mejor yo los tomaría como dos temas autónomos que en todo caso después tendrán correlaciones particulares, ¿no? Bueno, comencemos entonces por el tema Mercosur-Unión Europea. Pasó por el Congreso allí en Europa y bueno, dividida ahí Sí, ¿no? Dividida, muy ajustada. Si no me equivoco, la votación fue 330 y monedas a 320. 324 en contra, 334 a favor. Exactamente, una diferencia de 11 votos en un parlamento de casi 800 bancas, con lo cual eso te da la pauta de lo ajustado que fue. Perdón, 11 abstenciones, la diferencia de 10. 11 abstenciones, diferencia de 10. Ahí está. Exactamente. Bueno, a ver, las críticas que se vinieron haciendo desde los sectores europeos contrarios a este acuerdo son bastante repetidas o bastante similares a las que se venían haciendo. El principal énfasis, al menos en términos, a ver, ¿qué se hizo hoy en la votación de la Unión Europea? Lo que se hizo fue mandar el acuerdo al máximo Tribunal de Justicia Europeo, que es una especie de Corte Suprema de la Unión Europea, para que sea ese mismo cuerpo jurídico el que determine la legalidad o la viabilidad jurídica de este acuerdo. El argumento en términos jurídicos es que el acuerdo sería injusto para ciertas economías europeas, principalmente Francia. Francia es el principal productor agrícola de la Unión Europea, pero también Polonia ha mostrado un rechazo muy fuerte, Irlanda, Hungría, otros países, sobre todo productores agrícolas, y lo que dicen es básicamente que la normativa o la capacidad que tiene, que otorga el acuerdo tanto al Mercosur como a la Unión Europea respecto a definir normativas socioambientales para la salud, etcétera, termina perjudicando a la Unión Europea, primero porque supuestamente, esto citando el argumento de esos países, porque serían más laxas para el Mercosur, es decir, son menos rigurosas para el Mercosur, y también porque limita a la Unión Europea, le quita capacidad a la Unión Europea o a los países de la Unión Europea para establecer nuevas normas medioambientales, fitosanitarias, etcétera. Por este motivo es que se crea este rechazo que si tenemos que hipotetizar puede llevar al menos 1 o 2 o quizás más 1 o 2 años o quizás más tiempo para que el Tribunal Máximo de Justicia Europeo... Bueno, pero dice que mientras tanto puede funcionar en forma previsional. Sí, ¿no? En forma previsional, exactamente. Lo curioso acá, Eduardo y equipo, es que yo leía las repercusiones que tuvo esto en Europa, en particular en algunos países, por ejemplo en España,
que tanto desde la extrema izquierda de Podemos como desde la extrema derecha de Vox, desde ambos espacios políticos o espacios ideológicos, festejaban este rechazo, ¿no? Con argumentos muy distintos y muy opuestos. Por el lado de la izquierda, porque supuestamente afirmaban que este acuerdo sería destructivo para la agricultura, para el clima, para la salud, y hacían una especie de discurso de que estaba a favor de las grandes empresas y en contra del campo, esto de la izquierda. Y por el lado de Vox y la derecha más conservadora, una cuestión, si se quiere, más ideológica, que suele posicionar a la Unión Europea y a Bruselas y a los partidos tradicionales, digamos, lo que sería de la casta de allá, como opuestos al campo o a los valores más tradicionales europeos que la derecha busca defender. Tomás, en medio de todo esto, Trump, con la situación Groenlandia de por medio, etcétera, aplica este 10% de arancel a algunos de los países allí en la Unión Europea. ¿Suma, resta para la Argentina? Yo creo que suma, porque, viste, perjudican a uno, se benefician otros. Contame vos. Sí, a priori, a ver, siempre las cuestiones de agenda comercial bilateral o multilateral hay que leerlas muy en términos relativos. En ese sentido, coincido con vos que cualquier normativa que deje afuera del mercado estadounidense a otros países que eventualmente puedan ser competidores de la industria argentina, a priori sería positiva. De todos modos, yo te diría con esto tener cierta cautela o cierta mesura, porque conocemos a Trump y su forma de actuar. Pega y espera. Exactamente. Es posible que sean medidas más para tener más leverage o más ventaja en la negociación que algo más estructural a largo plazo. Estoy hablando con Tomás Santolín Godoy, es consultor y analista internacional. Tomás, no te quiero tomar mucho más tiempo, pero en relación a Davos, sintetizame el discurso del presidente Milei. Ya es su tercer discurso desde que es presidente. El primero disruptivo, el segundo disruptivo, y el de hoy, de este 2026. Bueno, va perdiendo capacidad de disrupción, ¿no?, a medida que se va repitiendo con el tiempo. En ese sentido, eso es evidente. Ahora, yo te diría que el discurso de Milei podríamos distinguirlo quizás en dos fases o en dos aspectos. Uno más orientado a la política doméstica, a la política local, en el cual buscó hacer una especie de reconocer o de resaltar las virtudes, o lo que él llama virtudes de su gestión, ¿no? Haber reducido la inflación, cómo se pasó a manejar la política de la justicia social y del asistencialismo, etcétera. Y otra parte del discurso más orientada hacia la afuera, en el cual Milei busca hacer una especie de dicotomía o de enfrentamiento entre la cultura occidental capitalista de libre mercado por un lado y lo que sería otro tipo de cultura que tampoco está del todo claro, porque no lo marca él abiertamente en su discurso, pero que para mí tiene mucho que ver con el tema también de la inmigración musulmana, de los países árabes, de los países africanos, y cómo empieza a haber una especie de choque de civilizaciones, si se quiere, entre una civilización occidental judeo-cristiana contra otra islámica. O sea, se sigue mostrando al mundo, primero en relación a su parecer en cuanto a lo que ocurre a nivel internacional, geopolítica, etcétera, y ya está sacando chapa de los resultados en Argentina. Sí, saca chapa de los resultados en Argentina, pero también yo te diría que saca chapa a nivel internacional del hecho de decir, yo desde el primer momento me alineé con Donald Trump y también con Israel, pero mi principal alineamiento en política exterior fue con Estados Unidos y con Donald Trump. Y hoy en día, quizás con este protagonismo, con este avance que está teniendo Donald Trump por sobre la región de América, pero en general por sobre el mundo, un poco también Milei quizás lo que busca es decir, bueno, yo aposté a este caballo desde el principio, entonces yo ahora también puedo sacar chapa de eso a nivel geopolítico, si se quiere. Te mando un fuerte abrazo y que tengas buenas tardes. Gracias, Tomás. Gracias. Gracias a vos, Eduardo. Hasta luego. Tomás Santolín Godoy, consultor y analista internacional. Qué rica que sabe.